Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, todos los días martes hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco. Y claro, la presentación dice los expertos, conversamos con los expertos junto a Francisco Aravena y Polo Ramírez, pero la verdad que Francisco Aravena es uno de los expertos. Ya está. No, Pancho, sí, prácticamente. Te falta el título nomás pegado ahí en tu pared. Para nada. ¿Qué tal? Al contrario, creo que lo que uno puede aportar es justamente no saber, para poder hablar justamente con los expertos, como la experta con la que vamos a conversar esta tarde. A mí me encantan estas historias que nos cuentan que antes pensábamos que las cosas eran de una manera y de repente ciertas investigaciones nos indican que eran de otra. Por un lado uno le da un poco de vértigo al decir, oh, cuánto tiempo estuvimos equivocados, pero por otro lado te da la esperanza, porque así funciona la ciencia, ¿no? De empezar como de poco a poco, a niveles, a escalas que un ciudadano común, digamos, consideraría irrelevantes, se pueden generar verdaderas revoluciones en ciertos campos de investigación. Y la investigación que lidera nuestra invitada de hoy un poco apunta hacia eso, porque nos puede ayudar a cambiar la óptica o los énfasis en cómo entendemos tanto el desarrollo, el funcionamiento de ciertas, por ejemplo, enfermedades a nivel cerebral, enfermedades neurodegenerativas o incluso enfermedades que relacionadas con el cáncer, ¿cierto? Sino también nos puede también ayudar, obviamente, en las terapias o en todas las terapias con esas patologías. Vamos a conversar con la doctora Jimena Sierra Alta. Ella es investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es también directora del Laboratorio de Neurobiología Celular y Molecular también de la Universidad de Chile. Y en el BNI ella ha estado liderando junto al doctor Andrés González una investigación que ha revelado que unas moléculas que hasta hace poco se consideraban meros desechos del proceso de metabolismo de la glucosa pueden tener un rol mucho más importante a la hora particularmente de nutrir y de ayudar en la función de soporte a las neuronas. Vamos a preguntarle más sobre esto a la doctora Jimena Sierra Alta. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Francisco, muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí con ustedes en esta radio. Doctora, partamos por describir el aporte que ustedes están haciendo con esta investigación. ¿Lo expliqué bien o no? Sí, lo explicaste súper bien. Bueno, es esencialmente eso que tú explicaste, es decir, nuestro objetivo en realidad fue tratar de entender mejor o de demostrar de una manera in vivo lo que ocurre con la energía en el cerebro durante un periodo en el cual las células del cerebro, las neuronas, que son las que envían la información, digamos, las que nos permiten pensar, digamos, en los periodos en que están más activas necesitan mucha energía. Y no se sabía muy bien si la energía la proveía la misma neurona o si más bien, como se hipotetizaba, venía predigerida, digamos, de una manera simple, desde estas células de soporte que son la glia. Y gracias a un cambio de paradigma que hubo hace unos años atrás, se le ha ido dando más importancia a la glia. Antes no se la tomaba en cuenta casi, y gracias a eso, a que se le empezó a dar importancia, se empezó a estudiar mejor, se dieron cuenta que en realidad la glia cumplía un papel muy, muy importante en el cerebro. Y bueno, además de todas las otras funciones que se le han encontrado, entre ellas
como de soporte inmunológico, digamos, de ayuda a pelear contra las infecciones. También ahora, digamos, se ha visto este apoyo metabólico que es importante. Pero eso se había visto más bien in vitro, digamos, en cultivos celulares. Entonces nuestro objetivo fue ver si esto era posible observarlo o si esto estaba ocurriendo realmente en cerebros que estaban activos. Y para eso nosotros usamos un modelo animal que es un insecto, la Drosophila melanogaster, que tiene, claro, es un insecto, pero en realidad su cerebro funciona bastante parecido a cómo funcionan los cerebros de vertebrados. Entonces nosotros fuimos capaces de hacerlo esto en vivo, digamos, y esa fue la gracia, digamos, del estudio, de que nosotros pudimos demostrar algo que se había visto parcialmente in vitro, en células, en cultivos, lo pudimos demostrar que ocurre en el cerebro funcionando. Ahora, doctora, usted mencionaba el tema la glía, ¿no es cierto? Y son las células gliales, que son células que apoyan la función de las neuronas. De las neuronas. Claro, ¿cómo eso, para entenderlo bien desde un punto de vista, digamos, bien concreto, son células que están junto a las neuronas, que forman parte, ¿cómo es físicamente, por decirlo así, o fisiológicamente? Físicamente están muy cerquitas, están una al lado de la otra, digamos. Pero son células diferentes y particularmente la diferencia más importante es que, bueno, ustedes saben que las neuronas tienen propiedades eléctricas que hacen que la información pueda ir de un lugar a otro distante, ¿no? Eso es lo que se llama el potencial eléctrico, o el potencial de acción, o el impulso eléctrico, algunos le dicen una serie de nombres que le ponen, pero básicamente son pequeños cambios eléctricos que ocurren a lo largo de las neuronas. Eso no ocurre en la glía. La glía no es capaz de enviar estas señales eléctricas. Entonces, por eso, en parte, se pensaba que la única célula importante en el cerebro era la neurona, porque las neuronas las que son capaces de transmitir este impulso eléctrico y, por lo tanto, la comunicación entre neuronas. Pero si la glía tiene estas células que la rodean, las neuronas no pueden finalmente funcionar apropiadamente, porque requieren este apoyo metabólico y también de tejido que significa la glía. Doctora, me gustaría que nos fijáramos un poco en algo que quizá es necesario repetir cada vez que uno habla de este tipo de investigaciones, que si bien es cierto son a nivel de ciencia básica, ¿cierto? Y nos ayudan mucho a describir tanto partes como funciones que no teníamos del todo o no comprendemos del todo. Naturalmente, siempre la comunicación científica se la fuerza un poco a que apunte cierta utilidad potencial, ¿no? En este caso, o en casos como este, a una utilidad terapéutica. Entendiendo que la investigación que ustedes están haciendo es de ciencia básica en el sentido, entiendo que la investigación que ustedes están haciendo tiene un potencial terapéutico para enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué vía ayuda o contribuye a comprender o eventualmente tratar, usted me dirá, enfermedades como esa? Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica, uno de los defectos o los problemas que tiene es que la glía degenera particularmente. Y eso produce que degenere el axón, que es esta proyección bien larga que es la que lleva el impulso eléctrico hacia lugares más lejanos. O sea, por ejemplo, hay neuronas
motoras, las neuronas motoras, van desde la corteza cerebral, que está en la cabeza, Ujú. hacia la médula espinal, ¿no? Entonces, esa proyección es muy delgadita y va desde la corteza y atraviesa todo el cerebro y llega a la médula, donde se comunica con otra neurona, que es la motoneurona, que es la que va a ir a inervar el músculo y va a producir el movimiento. Entonces, esas proyecciones, para permitir que el impulso eléctrico llegue tan lejos, es como un cable eléctrico, ¿no? Necesita aislamiento. Necesita estar aislada, y aislada del resto de las neuronas para que no pierda su carga eléctrica, y para que esta carga, este impulso eléctrico logre llegar suficientemente lejos. Entonces, esta célula que rodea al axón y que es la que mantiene, digamos, aislado eléctricamente, es una glía, es una célula glial. Y esta célula glial, que se llama oligodendrocito, entonces permite no solo aislar el axón eléctricamente, sino también entregarle energía para que pueda producir el impulso eléctrico. Entonces, lo que hemos visto, o lo que se ha visto en otros estudios, es que si tú impides el paso de estas moléculas metabólicas que permiten, que le dan energía a la neurona desde la glía, el lactato, tú impides el traspaso del lactato desde la glía, desde el oligodendrocito al axón de la neurona, este axón degenera, y degenera también la glía. Entonces, nosotros creemos que es importante entonces que este traspaso sea efectivo para poder, para que la energía suficiente que requiere la neurona para producir toda su actividad y además el impulso eléctrico se mantenga estable. Entonces, nosotros en la Drosophila todavía no hemos llegado a estudiar más directamente ese problema, pero hay algunas investigaciones en vertebrados que sugieren que esto es así. Estamos conversando con la doctora Jimena Sierra Alta, subdirectora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también directora del Laboratorio de Neurobiología Celular y Molecular de la Universidad de Chile. Y doctora, cuando ustedes entran en este campo de estudio y hacen esta experimentación o esta búsqueda, digamos, que es bien específica en esta mosca de la fruta, ¿no es cierto? Lo hacen pensando básicamente en la descripción del proceso, o lo hacen pensando un poco en la línea de lo que preguntaba Pancho, orientando la investigación hacia sus aplicaciones futuras. Sí, bueno, realmente lo hacemos pensando en aplicaciones futuras. Lo que pasa es que de esto se sabía muy poco en Drosophila. En general, Drosophila se usa como un modelo mucho más barato que un vertebrado, que un ratón o una rata, para tratar de entender mejor los procesos y también para tratar de encontrar los defectos que producen ciertas patologías y por lo tanto la posibilidad de encontrar algún remedio, alguna manera de curar esa enfermedad, ¿no? Pero nosotros cuando empezamos a hacer esto dijimos, ya, queremos hacer un modelo para estudiar mejor este transporte de lactato y ver cómo se afecta en algunos procesos activos y cómo se generan algunas patologías asociadas a esto, o qué patologías se podrían generar asociadas a esto. Pero lo que pasó fue que cuando empezamos con esto, se sabía muy poco en Drosophila. Entonces tuvimos que hacer un estudio más básico para identificar los componentes moleculares y identificar, describir que realmente todo lo que estaba ocurriendo en la Drosophila era parecido
o similar a lo que se ha visto in vitro en el vertebrado, en las células de vertebrado. Entonces, por eso nos ha tomado un tiempo, pero ahora ya estamos en condiciones de empezar a ver algunos modelos de patología de humanos. Ahora, ¿eso significa, doctora, que una vez habiendo demostrado esto en la drosófila, que recordemos es una mosca, necesariamente pasan a otros modelos animales? No, al contrario. Ahora nosotros podemos usar la drosófila como un modelo de patología en humanos. Perfecto. Por ejemplo, mirando algunos de los genes en humanos, colocarlos en drosófila y ver si qué es lo que ocurre, o también haciendo algunos modelos que permitan reemplazar genes o con farmacología para ver si podemos encontrar alguna manera de mejorar los defectos que ocurren, por ejemplo, en ALS. Ahora, usted, mencionaba, ¿no es cierto?, una de estas patologías, y ¿hacia qué otro tipo de patologías podría derivar? ¿Qué pasa con el tema del cáncer, por ejemplo? Con el cáncer también vamos a empezar a trabajar asociado a esto, porque así como en el cerebro, la neurona son células que son principalmente, que trabajan más bien con la mitocondria, es decir, dependen del oxígeno. Y la glía depende menos del oxígeno. Entonces tienen esta dualidad que permite que la glía consuma menos oxígeno y le deje a la neurona consumir más oxígeno. En el cáncer es más o menos parecido, porque como son tumores que tienen poca irrigación, al centro del tumor en general hay células que no consumen mucho oxígeno, mientras que alrededor del tumor las células consumen más oxígeno. Entonces hay una cosa como parecida a lo que ocurre entre la neurona y la glía en los tumores, y se ha visto que algunos de las moléculas que permiten el traspaso del lactato de una célula a otra son muy importantes para evitar que el tumor crezca muy rápido o que se metastase, o que produzca metastasis. Entonces, doctora, sí. Sí, dime. No, era para aclarar, o sea, si lo entiendo bien, ya existe la estrategia terapéutica de alguna manera quitarle el suministro de energía a las células tumorales, ¿correcto? Y describir mejor estas moléculas que traspasan el lactato de una célula a otra. Sí. Claro, y a través de trabajos como el suyo que logran describir mejor la manera en que se traspasa esta energía a las células y también las células tumorales, permite de alguna manera o podría permitir afinar como la puntería de esa estrategia terapéutica que ya existe. Exacto. Yeah. Sí. Lo que estamos haciendo en realidad es buscando fármacos y eso es parte de la tesis de un estudiante de doctorado, de Andrés Ibacache, que está haciendo en la Universidad Católica en conjunto con un profesor que nos va a permitir buscar fármacos que vayan a hacer blanco en algunos de los transportadores que ayudan a que el lactato pase de una célula a otra. Y en estos trabajos, los trabajos posteriores, de alguna manera los pasos que vienen, ¿también los van a seguir ustedes en el mismo laboratorio, con el mismo equipo, o esto ya de alguna manera empieza a pasarse, digamos, el conocimiento a otros equipos que van tal vez a explorar otros? Bueno, usted nos mencionaba un caso, ¿no es cierto?, este estudiante de doctorado, pero ¿qué pasa con el equipo de ustedes? Bueno, Andrés González, que es el que lideró como postdoc esta investigación en el laboratorio, él ahora está postulando a un proyecto Fondesit de iniciación, así que esperamos que le vaya bien. Y si es así, él va a seguir su investigación asociado a mi laboratorio, él ya como una investigadora independiente. Pero además, cada vez que uno publica una
una investigación como la que ustedes ya han relatado y que está publicada, eso en el fondo lo está entregando a la comunidad científica. Y esa comunidad científica verá qué es lo que hace con esa información, digamos. Muchos la van a ocupar, algunos supongo que la van a ocupar para ir progresando en cosas muy básicas, y otros la van a ocupar para buscar algún remedio para algún tipo de patología, para distintas patologías, ¿no? Doctora, sí, le queremos agradecer muchísimo a la doctora Jimena Sierralta, subdirectora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, Paula y Francisco, por la invitación. Un gusto. Ya. Pancho, nos vamos a juntar esta semana nuevamente.